programa. Bueno, gracias. Reina. Gracias. Para ella. Vamos a estar saludando en ratitos, nomás con todos nuestros amigos. Vamos a nuestro amigo de todos los lunes. El señor llegó con el cooperativismo. El señor encarando me gusta lo que vamos a hablar hoy. Sí, es interesante. Porque tiene unos conceptos muy claros y concisos, que yo por ahí estaba un poco en la nebulosa, como siempre, un poquito parezco Goku, que ando arriba de la nube. Goku creo que ando por ahí poluleando. Y bueno, Rubia, vos también, hola, ¿qué tal? Tampoco te hagas la que la tengas. No, con nosotros. Este tema, El señor Roque Arguello con nosotros. Fuerte el aplauso para Roque, gracias Roque. De cooperativa. Welcome. Y un tema muy interesante, la política. ¿Qué es la política? Es el centro de todo, la toma de decisiones, es la base de nuestra sociedad, de la vida, del todo en sí. ¿De qué es la política? Así es. Buen día primero. Sí, me gustaría saber, porque es muy interesante. Buen día a toda la audiencia de Canal 7. ¿Bien de vacaciones? Tranquilo. No. Bueno, tranquilo, ¿por qué no? Porque el cooperativista trabaja todos los días. Claro. Okay, no tiene tiempo. Eso es importante. No, vamos. Me voy a levantar, me voy, Eso es lo concreto. Más allá de decir que sí estamos de vacaciones, tenemos que seguir. Hay que seguir, por supuesto. Son tiempos difíciles en donde hay que resolver un montón de problemas. Y sí, hoy justamente traíamos a esta columna a los efectos de clarificar un poco este concepto que tanto se utiliza y que en el día a día, en la tele, en los medios de comunicación masivo, escrito, radial, electrónico, es tremendo cómo usamos el concepto de política. Ahora entendemos realmente, sabemos realmente la dimensión del concepto política. ¿Por qué digo esto? Porque hay una manifestación generalmente y dicen, pero esta es una manifestación política. Por ejemplo, dicen. Y el otro, resulta ser que la persona que está ahí dice, no es una manifestación política. Sí lo es. ¿Y por qué lo decimos esto? Tomando el concepto del diccionario consultor político, rojo, para que no se olviden la gente, el diccionario consultor político rojo, de ahí extraemos este concepto y lo desarrollamos con varios otros conceptos, pero tomamos este en donde dice que la política es la dimensión constitutiva misma del hombre, del ser humano. ¿Qué quiere decir esto de la dimensión constitutiva del hombre? Que abarca toda la humanidad. Entonces, mi conducta hacia las cosas, hacia la naturaleza, hacia la sociedad, mi visión de esa naturaleza, de esa sociedad, es política. Entonces, mi actitud, mi conducta, sea individual u organizacional, es política. Mi constitución, perdón. Claro, desde el momento en que yo vivo, hago, realizo, actúo, es política. Por eso dice, es la dimensión constitutiva misma del hombre. Entonces, y debemos diferenciar fundamentalmente de lo que escuchamos todos los días, y se bastardea por eso, y por eso trajimos a este tema. Y tiene que ver con lo que venimos hablando en cuanto a la formación de los cuadros en la empresa cooperativa. Decíamos el otro día que ¿quiénes son los cuadros en la empresa cooperativa? Los asociados. Y el asociado debe saber este concepto, debe conocer que él es un hombre político, no partidario, ojo, porque ahí empieza la tergiversación. Nosotros vivimos en un sistema democrático, representativo, republicano y federal, nos dice la Constitución. Bueno, eso es lo que nos dice el sistema político que vivimos, pero está conformado por sus partidos políticos. Y nosotros los cooperativistas decimos, no somos partidos, somos enteros, porque somos un movimiento mundial, que integramos todo y abarcamos todo, lo económico, lo social, lo cultural, lo educativo. Está todo inserto en eso. Entonces, nosotros los cooperativistas tenemos una actitud política ante la sociedad, ante la naturaleza. ¿Y cuál es esa actitud política? Mi conducta respecto a esa naturaleza y a esa sociedad. Entonces el cooperativista necesariamente en una sociedad como la nuestra, en donde vivimos, tanto la provincia de Formosa como el país y el mundo, vivimos en una política distinta a lo que pretende la política cooperativa. ¿Qué persigue la política cooperativa? Persigue el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la humanidad. Centra su política en todos los hombres. Su centro es el ser humano. Después de ahí desarrollamos los demás. Nosotros vivimos, insisto, en un sistema político en donde se centra en lo económico. Vos sos un hombre económico, sos una cosa, no valés por lo que sos como ser humano, sino que por lo que tenés. Esta es la gran distinción, por ejemplo, con las empresas, con los cooperativistas. Nosotros decimos, no, primero el hombre,
Primero el hombre, el centro de todo. Después los demás. Claro, con una base económica. Claro que sí, con una base económica. Claro. Esa base económica, naturalmente, es la distribución equitativa de la riqueza. Y yendo en esta línea y aclarando este concepto, entonces, y siguiendo con esta clase que venimos dando a través de esta columna, entonces están los cuadros políticos de conducción en la empresa cooperativa. ¿Y quiénes van a ser los cuadros políticos de conducción? Todos los asociados. ¿Por qué? Porque todos los asociados van a elegir de entre ellos un representante político. Es decir, el presidente, el secretario, el tesorero, los vocales, la comisión fiscalizadora, la sindicatura. Es decir, todos tienen cargos. Y desde ahí tiene una actitud política hacia la empresa. Entonces vamos a encontrar dos elementos fundamentales dentro de la conducción científica política de la cooperativa, que es la estrategia y la táctica. También concepto utilizado muchísimo de estrategia y nadie conoce qué es la estrategia. Y la estrategia no es otra cosa, para el caso de la administración de la empresa cooperativa, de cómo yo utilizo los recursos que tengo. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cómo voy a ir engranando todo lo que yo tengo, lo que poseo, lo bueno y lo malo? ¿Por qué? Porque actúo dentro de por ejemplo, de un mercado formoseño. Un mercado turbulento y cambiante. Es decir, van a estar las otras empresas que van a competir conmigo. Por lo tanto, yo debo conocer esa sociedad, esa organización social que está dentro de ella, las empresas. Y dentro de ella voy a actuar como organización empresarial. Entonces yo tengo que conocer, y va a estar el estratego, que va a ser, por ejemplo, el gerente, el administrador, el presidente. Es decir, ellos va a ser el estratego, el que va a conocer bien todos los elementos que tiene ese mercado, esa sociedad. Y dentro de ella actúo. Por lo tanto, tengo que saber bien qué tipo de recursos tengo, tanto materiales y humanos. Dentro de lo humano sabemos que están las personas. Dentro de los materiales están las maquinarias, los insumos, el capital, un montón de elementos que yo tengo. Y dentro de eso debo distribuir equitativamente, armoniosamente, como para enfocar hacia el mercado. Y luego está la táctica. La táctica es una parte de esa estrategia, del todo. Claro. Una parte del todo. Es decir, cómo yo voy a ejecutar en la práctica lo que ya tengo planificado, planeado, claro, pensado, visto con todas las herramientas que poseo. Claro. Querías preguntar, ese algo, Gaby. En realidad quería preguntar por el tema de, existe siempre un representante, bueno, eso lo sabemos. Y días atrás, bueno, bastante atrás, hablábamos del liderazgo, del líder, que por ahí no era muy bueno. O sea, hay diferencias. De tipo de líderes. Claro, porque ahora estamos hablando de representantes. Claro, ya estamos hablando a nivel empresarial. Ese administrador, ese estratego, ese político cooperativo, a su vez puede ser líder, no siempre lo es. Sí. Porque está el que ejecuta, el que conduce, el que interpreta, el que conoce, pero el líder tiene una característica fundamental dentro de la empresa cooperativa o dentro de las organizaciones sociales. Es el que ya tiene como un olfato natural en donde la gente, el personal, lo sigue por sus condiciones, no solamente técnicas, sino que por sus condiciones humanas, por su manera de conducir a las personas. Y la gente lo sigue. Claro. Un líder nato fue Jesús, por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, después hay otro líder que es importante recordar acá, Samuel. Samuel era un juez que predicaba la palabra de Jesús. Y la gente dice que lo seguía tremendamente porque era un tipo muy creyente, pero tenía esa mística en donde la gente ya lo sigue. Es decir, como nosotros decimos vulgarmente, siempre está acá parado. Bueno, ese es el líder, pero ese líder tiene que tener conocimiento también. Claro. Es decir, en una persona se puede reunir todo eso: el liderazgo, el conductor, el estratego, el administrador. Sí, sí. Existen personas que tienen todas esas características en una organización. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, esto me parece perfecta y correcta la pregunta para esta oportunidad de ser en lo que estamos exponiendo, porque sí, un líder puede ser estratego y a su vez administrador. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Después de ese elemento que hablábamos dentro de la política, de la dirección política, tenemos la táctica, decíamos. Entonces, los dos elementos fundamentales de la política, de la conducción política, es la estrategia y la táctica. Y después ya tener la tercera, que es la parte operativa, que es cómo se van ejecutando lo que se planificó. Esa es la parte operativa. Supongamos, demos un ejemplo, cómo funciona una empresa cualquiera. Está un presidente, va a ser el estratego o el gerente. Sí.
otro tipo de empresa. A su vez, más abajo van a estar los cuadros tácticos. Son los que van a ir ejecutando en la línea de conducción más abajo. Y los operativos son los que realizan la actividad en concreta. En concreto. Bueno, estas cosas tienen que ver con la empresa, con el liderazgo, con la conducción, pero fundamentalmente con la ciencia de la conducción política. Esto se da en realidad en todos los campos, pero nosotros hablamos de nuestro aspecto, de nuestra organización, que es la empresa cooperativa. Así que yo cuando veo así me empiezo a callar. Así que esto es lo que trajimos hoy. Entonces hablamos de qué es la política, es la dimensión constitutiva del hombre. Es decir, todo lo que yo realizo es política. Mi actitud, mi conducta ante la naturaleza, ante la sociedad, es política. Cómo yo veo esa sociedad, cómo yo actúo, cuál es mi actitud y mi aptitud ante esa sociedad. Ante la naturaleza, digo, porque vivimos en una sociedad, ¿qué en una digo? naturaleza. ¿Cómo pienso? Claro, cómo pienso. Y voy a, para terminar, si tengo un 30 segundos, tengo 30 segundos. 30 segundos, sí. La estrategia, la estrategia tiene 4 elementos. Está conformada por 4. La visión, el posicionamiento, el plan y el PIC, que es el patrón integrado de comportamiento. Patrón integrado de comportamiento. Es decir, tiene que estar todo integrado ese comportamiento para que funcione la organización. El plan debe estar, hablamos aquella vez también de plan, debe estar bien planificado todas las tareas, lo que voy a realizar, lo que voy a hacer. La visión es lo que yo como organización quiero ser. ¿Cómo veo a ese mercado, decíamos hoy, o cómo veo la sociedad, si es otro tipo de organización, cómo veo esa sociedad, y dentro de eso yo me posiciono y me ubico y qué quiero ser. Y después hablábamos de un plan, de un PIC y del posicionamiento, es decir, cómo yo me ubico dentro de ese espectro, por ejemplo, la ciudad de Formosa como organización, cómo yo me ubico, cómo me voy a insertar, cómo me voy a mover. Para ello debo conocer todo, insisto, ese ambiente en donde me voy a conducir, donde me voy a mover, donde voy a... Claro, para lograr el éxito. Esto es lo importante. Siempre cuando hablamos de estos temas, y hablamos hoy, estamos hablando en términos científicos, en un concepto amplio de lo que es la política. Y no cuando se dice, sí, pero la protesta fue política. Y el otro sale y dice, no, no fue política. Fue política. Todo lo que se hace es política. Ahora, que lo quieran decir fue política partidaria, ¿por qué no lo dicen? Fue una política partidaria de tal sector, pero no lo aclaran, siempre queda el mensaje a media. Entonces la sociedad, ingenua por ahí, toma eso como verdadero, pero tergiversado. Así que espero que haya servido esta aclaratoria, este concepto. Me gustó la política cooperativa. La política, un concepto amplio y que hay que leerlo. Hay que leerlo, sí. Hay que leerlo. Gracias, Roque. Muchísimas gracias, Roque. A ustedes y a todos nuestros oyentes, que como la pasen siempre. bien las vacaciones. Tu chico, todo bien. Y espero que sí. Espero que tenga ese tiempo. Muy fachero. Bien, te vino bien. Ok. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más programa Carlos.